Esa es la norma. No hay espacio donde la ciudadanía se siente realmente segura. Organizaciones delictivas con armamento sofisticado de alto calibre son las dueñas de las prisiones, centros no de rehabilitación y sí de operaciones de diversas actividades ilícitas. Las más importantes quizás, narcotráfico y sicariato. ¿Qué es lo que hace falta para que el Estado retome el control y pueda garantizarle a la sociedad un país donde se pueda vivir? Lo vamos a conversar con el general Paco Moncayo Gallegos, ex legislador, ex alcalde de Quito, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. General, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Qué gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia. General, muchos se preguntan por qué razón la presencia, la sola presencia de Fuerzas Armadas no es hasta el momento garantía de seguridad. Yo les quiero preguntar a ustedes, sin enemigos externos, ¿es momento quizás de repensar, de modernizar el rol de la institución militar? Lenin, esto está pasando en el mundo. Al término de la Guerra Fría, se ha repensado la seguridad, se han creado nuevos conceptos para la seguridad. Ya no es el tiempo del siglo pasado, las amenazas son distintas, existen tratados internacionales en los que se reconoce esta realidad. Es necesaria una redefinición en todos los aspectos del empleo de las fuerzas del Estado y de los organismos del Estado para dar seguridad a la sociedad. Lo que estamos viendo ahora es realmente el resultado, sin duda, de la falta de un sistema de seguridad, de una doctrina de seguridad, inclusive de una planificación de seguridad acorde con las nuevas amenazas. ¿Cómo está reconocido, vuelvo a decirle, en el mundo? Estamos ahora, general, muy atrasados. El Ecuador tuvo en Fuerzas Armadas un referente de seguridad probado en conflictos internacionales y también en frentes internos. ¿Por qué hoy, que se vive en momentos críticos, con el narcotráfico haciendo de las suyas y el sicariato cobrando vidas a diario, no se puede recurrir a ellas? No, es que la verdad es que se puede recurrir a ellas, pero suceden cosas insólitas en el país. No se entiende, en primer lugar, que la seguridad no es un tema del gobierno, es un tema del Estado. Al ser un tema del Estado, en la seguridad deben participar todas las funciones, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos los niveles de gobierno, desde el central hasta el parroquial y la sociedad civil organizada. No tenemos en la actualidad ni leyes que respalden un accionar de sobrevivencia para la sociedad, no tenemos planes adecuados al desarrollo del país y a la seguridad del país, no tenemos centros de análisis y estudios como fue el IAEN, donde se reunían periodistas, políticos, empresarios, militares, policías para debatir estos grandes temas. Hay una ausencia de sistema, una ausencia de conducción, el Estado ha perdido el control, ha perdido la iniciativa, ahora la iniciativa lo lleva el crimen organizado. Esto tiene que parar, así no se puede seguir. Usted dice sí se puede recurrir a ellas, pero cuando se lo ha hecho, la Corte Constitucional se pronuncia y señala que Fuerzas Armadas no deben intervenir, sino, por ejemplo, en el caso de las prisiones, únicamente en el perímetro externo y primer filtro de las cárceles. Entonces, ¿de qué sirve entrar en un estado de excepción que faculta el llamado a Fuerzas Armadas para que actúe si no se pueden tomar medidas excepcionales? ¿Considera usted que es adecuada la lectura que realiza la Corte? A mí me parece que hay varios errores en cuanto a la interpretación de la propia Constitución. Mire, yo tengo aquí el artículo 158, dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero esta norma no está desarrollada en normas secundarias. La
Asamblea le debe enormemente al país esas normas y por otra parte debo decirle, en gran parte es culpable de lo que está sucediendo. Voy a demostrarle en otro tema también muy importante. Estamos hablando de la Convención de las Naciones Unidas, realizada en Cuba en agosto del 90. En esta convención se establecen los procedimientos para proteger a los agentes de la ley, a las personas que protegen a los ciudadanos para defender sus derechos humanos. Y se establece que deben existir procedimientos de uso de la fuerza progresivo, norma de las Naciones Unidas. En esta misma responsabiliza a los estados, dice, los gobiernos y organismos encargados deben establecer leyes y normas para el uso progresivo de la fuerza. Aquí cuando el ministro anterior quiso establecer, como es lógico, un sistema de uso progresivo de la fuerza, las autoridades constitucionales, los jueces constitucionales dijeron que no. Puede ser que no sea el ministro, pero si la Asamblea no hace nada, si la Asamblea tiene durmiendo el Código de Seguridad más de 3 años, entonces no se puede esperar que las Fuerzas Armadas puedan ejercer como debe en este momento actuarse. No pueden hacerlo porque falta un marco legal, faltan respaldos legales y eso es indispensable que la Asamblea entregue al país, no a las Fuerzas Armadas ni al gobierno. General, ¿qué se le puede decir a quienes sostienen y ponen como ejemplo que en México Fuerzas Armadas trató de intervenir o intervino en la lucha, el combate contra el narcotráfico, tratando de dotarle supuestamente de seguridad a la ciudadanía y, bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Hay sectores del país mexicano que se encuentran tomadas por el narcotráfico y en donde la intervención de Fuerzas Armadas no logró cambiar absolutamente nada? No, es que la intervención de las Fuerzas Armadas no van a solucionar un problema de esta naturaleza, sino es de un sistema en el cual estén incorporados todos los sectores del Estado. Las Fuerzas Armadas tienen misiones especiales, un entrenamiento especial, inclusive ya en México ahora mismo se creó una Guardia Nacional para que opere directamente en este tipo de funciones, en virtud de que las Fuerzas Armadas no estuvieron en el momento adecuado preparadas para cumplir este tipo de tareas. Pero mire usted, hay tantas tareas que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. En el Ecuador, por ejemplo, estamos entre Colombia, Perú, Bolivia, los mayores productores de hoja de coca, de pasta de coca. De nuestras costas sale el 50% de la droga que se produce en Colombia. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan proteger el espacio aéreo porque es espacio de nadie. La soberanía nacional, responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se viola en su mar territorial, se viola en su espacio aéreo, se viola en sus fronteras. Mire, las Fuerzas Armadas tienen una tarea enorme para combatir estas nuevas amenazas, el crimen General, organizado. A propósito del espacio aéreo, ayer el presidente de la República indicaba que va a remitir una ley para que la aviación pueda derribar aeronaves que se encuentren violando el espacio aéreo y hagan caso omiso a las disposiciones de la FAE de ir a tierra. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era entonces el rol de la FAE ante una incursión ilícita? ¿Les pedían de favor que ya no lo hagan más? ¿Les sacaban la lengua? O sea, ¿cómo se controlaba el espacio aéreo si no tenían la facultad, la potestad de derribar una nave que de manera, primero, que esté violando el espacio aéreo y segundo, que de manera reiterada desobedezca las órdenes de autoridad competente? Lo que ha dicho el presidente hay que explicarlo. Igual que estamos refiriendo lo que sucede en el país en otros aspectos, se necesita algo que se llama normas de comportamiento frente a la amenaza, que tienen que estar escritas, para evitar, por supuesto, el abuso del uso de la fuerza, evitar que los seres humanos sean víctimas de la violencia desde el Estado. Pero estas normas le dicen al piloto, el piloto tiene que llamarle a la avioneta, conectarse y decirle aterriza en tal parte.
la avioneta tiene la obligación, está en espacio aéreo ecuatoriano, está recibiendo orden de autoridad legítima de aterrizar. No lo hace el avión de la Fuerza Aérea, dispara para alertarle, no es que no obedece, entonces como última instancia está autorizado el piloto a disparar. Vaya usted a ver ahora, si hubiese alguna vez un piloto ecuatoriano bajado y estarían los derechos humanos, estaría la Corte Interamericana de Justicia, ese hombre estaría indefenso, estaría fuera de las Fuerzas Armadas, pagando abogados con dineros que no tiene. Vea en qué condiciones de indefensión trabaja la ley y el orden, las instituciones responsables de mantener la ley y el orden. El mismo estado de indefensión en el que se encuentran cientos, quizás miles de personas privadas de la libertad dentro de las prisiones del país, donde el Estado ha perdido por completo el control de ellas. Lo invito, general, a escuchar lo que dice Bolívar Garzón, el director del SNAI. El control total nosotros no lo tenemos, tenemos cierto control. Todos los días nosotros procedemos al conteo en cada uno de los pabellones, requisas justamente de armas, lo estamos haciendo todo el tiempo. Esas garitas a las que usted se refiere las hemos destruido muchas veces, ellos vuelven a construir inmediatamente, así estamos, así es. Tenemos cierto control, destruimos garitas y ellos las vuelven a construir. ¿Cómo es, general, que estas organizaciones desde prisión, encerrados, pueden generar tanto caos dentro y fuera de su encierro? Solo el descontrol, la falta de políticas claras y, ¿por qué no?, también la complicidad de ciertos estamentos podría explicar el caos que se ha generado. Mire, no es necesario ser siquiera expertos para entender que estos elementos capacitados para manejar los asuntos al interior de las prisiones, los guardias, no están en primer lugar bien pagados, bien entrenados, no tienen la capacidad del control al interior de las cárceles. Por otra parte, es elemental también decir que se debería hacer un triaje, se debe clasificar pues a los PPL, ¿no? a las personas que han perdido la libertad, y tener una cárcel de alto control, ¿no? Para que allí estén los mafiosos, los que no van a rehabilitarse. Pero mire usted, si tiene en una misma cárcel personas de distinto nivel de peligrosidad, en otras partes, en los cantones existen cárceles para las personas que por alguna infracción menor han ido a parar allí, pero hoy entra una persona porque se robó algo, allí lo entrenan, lo incorporan a la mafia y salen expertos ya a ser parte de estos ejércitos de maleantes que tienen controlados los cárteles y las organizaciones del crimen organizado. Un poco de sentido común. Usted en una cárcel de alta seguridad no va a poner unos guardias que no pueden siquiera ellos mismos controlar a la gente. Debe haber una organización de la policía, una rama de la policía para manejar este tipo especial de centros de no rehabilitación, porque no son rehabilitables esas personas. En fin, hay muchas cosas para hacer, pero ¿dónde está la norma? ¿Dónde está la norma? Dotar de seguridad a un Estado, como usted lo ha señalado, no es una labor que le competa a una sola función del Estado o en particular a alguno de sus estamentos. Es un trabajo conjunto que debe ser coordinado además entre todas las funciones, los distintos estamentos gubernamentales y la sociedad civil, por supuesto. Si tuviéramos que señalar las tres primeras cosas que se tienen que hacer para cambiar esta situación de inseguridad en el país, ¿cuáles serían? Bueno, lo que hay que hacer inmediatamente, porque la situación es de alta emergencia, utilizar las estructuras que existen. Como presidente, declarar en sesión permanente al Consejo de Seguridad. Como presidente, nombrar un secretario y un órgano de trabajo para el Consejo de Seguridad. Como presidente, retomar un centro de altos estudios de los temas de la seguridad como tiene en Francia, como tiene Inglaterra, que aquí se suspendió cuando cerraron el IAM para hacerle universidad disque de posgrado. Y por supuesto, exigir a la Asamblea
que también se declara en sesión permanente hasta entregar estas herramientas indispensables para que podamos defender la vida, la tranquilidad, la paz de los ecuatorianos. Esta es la función esencial de un Estado. Un Estado, si sirve para algo, es para dar seguridad a las personas, para que puedan vivir en paz. Entonces, necesitamos cuando ese Estado general no está en capacidad de darle seguridad a las personas que quieren vivir en paz, no puede cumplir con el deber de proteger a sus habitantes, le pregunto, ¿el porte de armas que ha sido planteado como alternativa es una opción? Mire, el porte de armas siempre ha sido una opción, pero dentro de regulaciones. Es un debate innecesario. Yo fui jefe de zona en Guayaquil, yo recuerdo muy bien. El porte de armas está autorizado, pero siguiendo ciertas normas. Usted recordará, no usted va a permitir que se venda en las tiendas armas como sucede en los Estados Unidos solo con la licencia de conducir. Se hacía pues exámenes psicológicos, se analizaba la persona que iba a recibir la autorización, se entrenaba, yo recuerdo inclusive con los grupos de tiro práctico que eran tan populares en ese entonces en Guayaquil. Sí, hay cómo hacerlo. Las autoridades pueden autorizar, usted en su casa puede tener, lo que sí con normas, porque en caso contrario lo que haríamos es incrementar la inseguridad antes que lograr los objetivos que con este fin sería el poder autorizar que las personas puedan tener armas. General Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, ex legislador, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Lenny. Son las 7:13, aquí en Contacto.